en todos los sistemas, por cierto, el político, y en todos los niveles del sistema. Porque había una suerte, y en el análisis que se hace es que la mujer estaba invisibilizada, subrepresentada políticamente, había una suerte de un falso falso universal, ¿cierto? Con esta idea del, sobre todo en español, del yo, del masculino genérico, o estas leyes que se supone que son neutrales, pero que no lo son, ni en la forma ni en el fondo. También hablaba de la parcialidad, de la supuesta imparcialidad, que tampoco lo es. Y que, porque muchas leyes, muchas políticas públicas finalmente lo que hacen es favorecer a los hombres más que a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese contexto, sobre la perspectiva de género, vamos a ver este actor importante que es el actor internacional que influye en las políticas públicas nacionales. Y por eso yo les pedí que revisaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ver cuáles de los artículos podían ser, estar vinculados al género, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para el final de la clase, ¿ya? Primero yo quiero contextualizar esta declaración. Ok. Ya. Alguien me está hablando de que no hay sala espera. Alguien me estaba preguntando. ¿Quién es? Yo ya ingresé a la clase. Ya. Es que lo que pasa es que cuando estoy en pantalla completa del PowerPoint no veo los mensajes. Así que háblenme nomás, porque si me escriben por el chat, no los leo. Al tener la pantalla completa del PowerPoint. ¿Ya? Ok, perdón. No, nada que disculparse, solo les digo yo que no puedo ver, tener la pantalla en PowerPoint y también ver los mensajes del chat. Entonces, a lo que íbamos es que vamos a hablar voy a contextualizarle. Ustedes revisaron los artículos, los 30 artículos, pero yo voy a contextualizar la declaración, ¿ah? Lo que está detrás de la declaración, cómo nace la declaración, ¿ya? Y las implicancias de ella. En términos generales vamos a señalar que la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene un marco jurídico internacional. Hay una regulación internacional, ¿ah? Que se traducen en organismos de Naciones Unidas. Hay una persona que es un alto comisionado, que en este caso hoy en día es una alta comisionada, que es la expresidenta Michelle Bachelet, sobre los derechos humanos en las Naciones Unidas, en el órgano de Naciones Unidas competente en este tema. Tenemos también Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿cierto? La Interamericana y la Internacional Global, ¿cierto? Que tiene esa patita, ¿cierto? Y tiene otra patita que son los principios que rigen, y que vamos a hablar hoy día de ellos, que rigen esta convención, que tiene que ver con los principios de dignidad, de igualdad, de libertad, ¿cierto? Y también el principio de no discriminación, ¿ya? Ambos elementos se cruzan, esta idea de lo universal, porque en el fondo el género, los géneros establecen, son de personas y todas las personas tienen los derechos humanos, ¿no? Pero, como hemos visto durante el semestre, no hay igualdad real entre las personas, ¿cierto? Hay géneros afectados, ¿no? En el sistema patriarcal hay un género que se supone que domina y el otro que es dominado. Y para ello vamos a revisar un pequeño video de la historia, del origen de esta idea de derechos humanos. El origen de los derechos humanos. Ok. Pero a ver. Esta es, ahora sí. Pero
no sé si estoy compartiendo con audio, espérense. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí que sí.
¿Conocían la declaración? O sea, O sea, la historia. no, ni idea. No, profe. ¿Qué les pareció interesante o no? Súper. Mucho tiempo dándole vuelta a la idea desde la época antigua, ¿no? Desde la antigüedad, esta idea que ahora pareciera como súper avanzado, pero viene desde antes y las dificultades en poner eso. Y tanto salía yo, ¿no? Exacto. Y recién en 1946 se pudo consolidar. Exacto. Igual, 700 años. Y así nomás, porque también existen problemas. Lo que sale en el mensaje al final, claro. Todavía hay esclavitud, que eso es algo pero salvaje, que todavía exista. Sí. Pero igual, o sea, yo creo que parte de la culpa de eso es que, es que nadie conoce los derechos humanos, pues no es algo que se enseña en los colegios. ¿Por qué no es algo que se enseña en los colegios? Se enseña nomenclatura química que no le sirve a nadie y no se enseñan los derechos humanos. Sí, yo estudié en dictadura en el colegio, así que más difícil aún. Hoy, no sé, la educación cívica, por ejemplo, es un ramo que se sacó y que tenía que ver también con esto. Sí, pues yo coincido que es súper importante conocer nuestros derechos, porque vamos a ver ahora los elementos de los principios que están detrás, la idea de universalidad, ¿cierto? Que lo rigen en el fondo. Y muchas veces pasa porque conocerlos te empodera y hay quienes no quieren eso. Vamos a conocerlos más en profundidad de los principios que están detrás. ¿Ya? Ahí estoy. Bueno, esto ya lo acabamos de ver. El principio fundador de los derechos humanos tiene que ver con que toda persona, el reconocer que toda persona, por ser persona, tiene derechos, que son derechos fundamentales y que no se pueden arrebatar lícitamente. Sabemos que ilícitamente son arrebatados, como la libertad, que es arrebatada por la esclavitud o semi-esclavitud. Nosotros vemos actualmente, no sé, el tratado tratado de blancas, que se llama Tratado de Personas, ciertas producciones económicas que tienen que ver con mano de obra infantil en condiciones de esclavitud o semi-esclavitud. Entonces, eso es ilícito, en el fondo. Ilícitamente, legalmente, no pueden ser arrebatados. Por el hecho de ser persona, tienes esos derechos. Ese es el principio fundamental de los derechos humanos. Entonces tiene que ver con las libertades, con las facultades, con los valores básicos que corresponden a toda persona por el hecho de ser persona. Que los derechos humanos también tienen el concepto de las garantías jurídicas, ¿ah? Que tienen que existir garantías jurídicas que protejan a las personas, ¿ya? Contra los actos de gobiernos o de otras entidades que violen los derechos humanos. Los derechos humanos obligan a los gobiernos a realizar cosas a favor de las personas, de los derechos humanos, ¿cierto? Y que, por otro lado, limiten, restrinjan o condicionen, limiten cualquier prohibición, o sea, cualquier violación a los derechos humanos, en el fondo, eso. Y lo peor es cuando es el propio gobierno que viola los derechos humanos. Dentro de los fundamentos de la idea de derecho humano, de la concepción de derecho humano, tiene que ver con estos 4, 5, 6, 7, 8, 9 fundamentos.
la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos, la dignidad, la prosperidad y la paz. ¿Ya? Son el fundamento para establecer estos derechos humanos y esta declaración de derechos humanos. ¿Ya? Que todas y todos y todes merecemos esto, estos fundamentos, ¿cierto? La confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. Para ello, la idea de derechos humanos viene a generar cuatro fundamentos. 5 fundamentos, perdón, que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la universalidad, con la transnacionalidad, con la irreversibilidad y con la progresividad. El Estado de Derecho tiene que ver con que el ejercicio del poder tiene que ser sometido a reglas que establezcan mecanismos de protección y garantía de los derechos humanos. ¿Ya? El Estado es el quien debe garantizar los derechos humanos, protegerlos y garantizarlos, estableciendo reglas para su promoción, ¿cierto? Y sanciones para su violación. ¿Ya? Eso significa el Estado de Derecho. Por eso, cuando, por ejemplo, uno lo ha escuchado ahora con toda la protesta social de este último tiempo, que cuando el Estado, a través de las policías, reprime las manifestaciones, se habla de que atenta contra el derecho de la libre expresión, ¿cierto? Pero después, cuando un manifestante apedrea un carro a lanzagua o un carabinero, dicen, pero los derechos humanos de los carabineros, bueno, son cosas diferentes, ¿cierto? Si un manifestante daña a un policía, eso tiene que ver con leyes y derechos regulares, nacionales, civiles. ¿No? Si el policía daña a un manifestante, ahí tiene que ver con los derechos humanos. ¿No? Porque tiene que ver con el derecho a la libertad de libre circulación. Y porque la policía es parte del Estado, y el Estado es el garante de los derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Y claro, la policía, las personas policías, los hombres y mujeres policías tienen derechos humanos, claro, pero no la institución. Ya, bien. El otro elemento que es súper importante es la idea de la universalidad. Por eso se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No? Y tiene que ver con que para todas, todos son los derechos humanos, por el hecho de ser humano, ¿cierto? Y eso es universal. Y es independiente del régimen político, social o cultural. ¿Ah? No hay pretexto para ofenderlos, para menoscabarlos. ¿Ah? Todas las personas, todas, en todo around the world, en todo el mundo mundial. A eso se refiere. La otra idea es que es independiente a la nación, donde uno sea, de la nacionalidad que tengas. Por eso es transnacional, trasciende las naciones. ¿Ya? Es inherente a la persona como tal, entonces no depende de la nacionalidad. ¿Ya? Si ello limita el ejercicio del poder, no puede invocarse que haya algún gobierno que tenga el derecho a hacerlo. Ningún gobierno tiene el derecho a violar los derechos humanos. ¿Ya? Por eso es transnacional. Y por eso, como es del sujeto de la persona, uno de los derechos humanos, por ejemplo, es el libre tránsito. Las personas tienen derecho a, si están en un lugar
en un país que está en guerra o que tiene algunas dificultades, las personas tenemos el derecho a transitar y buscar alternativas de un vivir mejor. Eso también está en la declaración. No sé si lo vieron en uno de los artículos, no me sé el número, pero tiene que ver uno de ellos con eso. Entonces, tampoco, por ejemplo, uno puede decir ningún ser humano es ilegal. Puede haber entrado ilegalmente a un país, pero esa persona no es ilegal, ¿no? Porque él tiene el derecho humano a buscar un mejor vivir. Porque los derechos humanos son transnacionales. Otro elemento importante es la que es irreversible, ¿no? La dignidad humana no es relativa. No es que tú tengas un poquito más, tú tienes un poquito menos, más o menos derechos. Nacemos y ¡pum! Tenemos los derechos. A eso se refiere que es irreversible. No pierdes los derechos. Incluso si eres una mala persona y matas a alguien, hay sistemas jurídicos para condenarte, para quitarte la libertad, ¿cierto? Uno tiene un derecho humano a ser libre, ¿cierto? Pero si tú cometes alguna falta, tienes derecho igual tienes derecho a un proceso justo, tienes derecho primero a la presunción de inocencia, pero una vez que se comprueba tu delito, ¿cierto? Te privan de libertad, pero dentro de la cárcel siguen manteniendo los otros derechos humanos, en el fondo. Y por eso, bueno, en Chile y en muchos lugares hay violaciones de los derechos humanos dentro de las cárceles, que no corresponden, porque son cosas diferentes. No te quita tu calidad de persona. Y también ¿sí? Pero, o sea, si los que tienen que hacer valer los derechos humanos son el gobierno, y el mismo gobierno, o Estado, como se le diga, y el mismo Estado no los aplica, o sea, los rompe ellos mismos, todos, entonces los derechos humanos, en verdad, como que no existen, o sea, como que... No se respetan. Nada, pues. Sí. Entonces, ¿de qué sirven? O sea, lo que pasa es que, mira, primero, lo que tú estás señalando, para tenerlo súper claro, la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es todo este sistema el régimen político, ¿cierto? La distribución de los poderes, ¿cierto? La capacidad de legislar, la capacidad de condenar, ¿cierto? Y la capacidad de ejecutar, ¿cierto? Que son los poderes del Estado. Es todo el aparato que es permanente, ¿no? Quien administra eso es el gobierno, ¿ya? Que es la presidencia, en nuestro caso, en Chile, la presidencia y los ministerios, ¿cierto? Administran esto, ejecutan, ¿no? Es uno de los poderes que es transitorio. El Estado es permanente, la estructura del Estado es permanente. Y el Estado es el que debe garantizar los derechos humanos. Y vemos que sucede que muchos gobiernos no lo hacen, a pesar de que tienen ese mandato. Y ahí está el tema de acudir a los mecanismos internacionales para defender los derechos humanos. Si no te defiende tu gobierno, acudir a los organismos internacionales, ¿no? Pero ahí, como la política internacional tiene sus bemoles, no siempre resulta, porque, por ejemplo, Chile condenó el año pasado y hizo todo un show por Venezuela, ¿cierto? Los derechos humanos de Venezuela, pero después en Chile se atacaron, se violaron los propios derechos humanos. Hay 4 informes internacionales, un informe nacional que señala y describe todas las violaciones que hubo violencia política estatal, ¿cierto? Pero no, pues. O sea, en Chile no, como que si fuera diferente entre un sistema político y otro, qué sé yo. El tema es que si uno dice eso, si uno llega a la conclusión que tú llegas, o sea, entonces ¿para qué? Ganan los malos. A lo mejor es una mirada inocente, pero si tú dices los eso... malos son los que tienen que hacerlo valer, pues. No, pero ¿quién tiene el poder? O sea, en una democracia el poder se supone que es de la gente. Entonces hay que sacar a los malos. La solución sería ser como un ente aparte del gobierno. No, sacar al gobierno.
Claro, pero es que igual va a haber otro gobierno. Pero puede ser mejor. Sí, pues si no todos los gobiernos violan los derechos humanos. Ah, ya. Aparte estamos en un proceso constitucional nuevo donde nosotros podemos elegir a la gente que nos va a representar. Se lograron muchas cosas con las marchas exigiendo los derechos de las personas. Entonces no solamente es el gobierno el que tiene que hacer valer los derechos humanos, sino nosotros también como personas. Claro, tenemos que exigirle al De hecho, gobierno que lo haga. justamente eso iba a llegar, pues. Yo iba a decir que habría que hacer como un ente aparte que se encargue solo de hacer valer los derechos humanos, que tenga más poder que el gobierno solo para esto, y que si no se respeta, si el gobierno no lo respeta, como que la gente debería marchar, pues. Es que existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo del Estado, pero que tiene poco peso, lamentablemente. Pero existe. Profe. Por eso, pues, el peso ahí lo daría la gente, pues, al manifestarse cuando no se respete. Yo igual creo que ese tema de los derechos humanos actualmente es un arma de doble filo, porque sí, está la institución para el tema de los derechos humanos, pero si el gobierno o a las personas con mayor poder no les conviene, simplemente no lo van a ejercer. Por eso es un arma de doble filo más un gobierno como el que estábamos hasta ahora. Sí, igual dentro de nuestra versión más aberrante de violación a los derechos humanos fue la dictadura, claramente, pero después en los gobiernos posteriores también hubo algunos resabios de la dictadura y hubo también violaciones. Todo el tema del conflicto con el Estado mapuche, hubieron violaciones a los derechos humanos de ellos todo este tiempo. No es solo de este último gobierno, por ejemplo. Profe, pero o sea... Es un gran tema. El solo hecho de que no dejen pasar personas de un país a otro y los devuelvan o los metan presos como inmigrantes ilegales, eso ya es una cosa que no se debería hacer y eso es algo que pasa todos los días en todos lados. Sí. Igual creo que por eso hay tarea. También hay que darme doble filo, porque se pueden respetar los derechos humanos, pero si uno no respeta las leyes también está el problema. Ese es otro tema. Es que sí, si una cosa no quita la otra. Espérame un poquitito, esperemos. ¿Aló? Ya. Ahora sí. Bueno, es interesante, me gusta que dé su opinión, se las agradezco. Este tema es algo que como se señala en el video, es una defensa permanente. Se supone que era como un paraguas para que todos tuviéramos mejor, pero no ha resultado así. Sigue siendo una demanda y una defensa. Porque también tiene que ver con mentalidades, con posturas, con manera de entender la propia vida, ¿no? Que es complejo entre nosotros. Lograr esas relaciones que realmente se respeten la igualdad, la fraternidad y la libertad. Es un trabajo. Entonces, bueno, está esta idea, otro de los principios, de la internacionalización, ¿cierto? Que es para todos los países, para todo el mundo, independiente de la nacionalidad. Y también tiene que ver con que es progresivo, ¿cierto? Como los derechos humanos son inherentes a las personas y la existencia la existencia de los derechos humanos no dependen del Estado, del reconocimiento. O sea, si hay algún Estado que no firmó la convención, no significa que las personas, parte de ese Estado, no sean personas y no tengan derechos. O sea, eso es independiente. ¿Ya? Y por eso siempre se puede extender los derechos a ámbitos o a personas que no gozaban antes. De hecho, de la declaración de estos 30 artículos se han derivado otros principios que tienen que ver con los derechos humanos.
otros derechos, ¿ah? Los derechos políticos, culturales, los derechos del niño y la niña y el adolescente, los derechos de las mujeres. O sea, estos 30 artículos han derivado en otros tipos de derechos, ¿ah? Por sectores, por ámbitos, ¿cierto? Se habla de los derechos ambientales, que son derechos humanos, los derechos ecológicos, qué sé yo. Eso se refiere a que son progresivos, que de este grupo se han derivado otro tipo de derechos. Dentro de estos principios que les señalaba, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, principios que son los originales de los idearios de la Revolución Francesa, derivan o agrupan, clasifican estos derechos universales en tres tipos de principios, ¿cierto? Los que tienen que ver con la libertad, que son los derechos civiles y políticos, los que tienen que ver con la igualdad, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los que tienen que ver con la fraternidad, son los derechos de los pueblos, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se agrupan ellos. Los derechos civiles tienen que ver con todos los derechos humanos relacionados con la vida cotidiana del individuo. El derecho a la vida, el derecho a practicar una religión, el derecho a una nacionalidad, etc. ¿Ya? Todos los derechos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Y podemos ir pensando al tiro en el tema de la perspectiva de género, y ahí está también los derechos cotidianos de las mujeres también, que son vulnerados constantemente. Como por ejemplo el espacio doméstico de una mujer, que a veces puede ser súper peligroso, o más peligroso que la calle, que la propia calle, por ejemplo. Luego están los derechos políticos, que son los derechos que promueven y garantizan la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la toma de decisiones políticas del país. El derecho a voto, el derecho a formar partidos políticos, el derecho a estar inscrito en algún registro electoral, etc. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo clásico, porque las dos primeras olas del movimiento feminista tenían que ver con el derecho a voto, ¿sí? De ser consideradas ciudadanas. Y cuando se firmó esta declaración, todavía habían países que las mujeres no podían votar. Entonces, es todo un tema. Ahora más que votar, que sí podemos, tiene que ver con no estar subrepresentadas, o sea, tener la cantidad que se refleje a la cantidad de mujeres, a la distribución de géneros, ¿no? Y bueno, por eso ahora la Convención Constituyente tiene esta regla que se logró, que la paridad, por lo menos 50%. Y eso que estadísticamente somos el 51%. Y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de realmente del ejercicio de hacer política, porque las condiciones, es diferente las condiciones políticas de la mujer y de los hombres. Entonces, para equiparar la cancha se necesita que las mujeres puedan realmente estar en igualdad de condiciones, ¿cierto? Para ejercer la vida política, si quiere hacerlo. Asumir cargos políticos, por ejemplo. Tienen que ser con perspectiva de género, atendiendo esas diferencias de género. Otro grupo de derechos humanos son los derechos económicos, ¿ah? Que promueven la participación de los individuos en las actividades económicas, laborales, profesionales. El derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de crear una empresa, etc. En este grupo de derechos también se ven fuertemente segregados las mujeres, discriminadas las mujeres, porque hay problemas en relación a los tipos de trabajo, ¿cierto? Al sexismo en los tipos de trabajo y profesiones, a los techos de cristal. Ya se los he explicado, ¿cierto? Esta idea de que hay ciertos puestos que las mujeres no pueden llegar, porque hay muchas trabas para poder llegar a escalas altas de cargos como los cargos políticos, los cargos también directivos.
igual, se supone que a igual trabajo, igual salario, eso no corre muchas veces para las mujeres, y en fin. O también, por ejemplo, en términos de el trabajo doméstico, que no es remunerado. Y como, no sé, mujeres que están toda su vida dedicadas al cuidado de su familia, después no pueden tener jubilación, qué sé yo. Ahí hay hartos temas si uno mira desde la perspectiva de género, harta desigualdad y discriminaciones. Por último, los derechos sociales y culturales, que tienen que ver con el bienestar y la seguridad social. El derecho a conocer y preservar la identidad histórica, el derecho a participar de la música, del arte, de la danza, de otras cosas, ¿cierto? Al esparcimiento, a la recreación, a la autorrealización. ¿Ah? También son derechos sociales. Y en este plano, en la idea de los derechos humanos, no hay derechos mayores ni menores, no hay escala de derechos. ¿Ah? Estos derechos sociales son tan importantes como los otros derechos. ¿Ah? Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la escala de la pirámide de necesidades de Maslow. ¿La han escuchado? La he escuchado, pero ya no recuerdo nada de eso. ¿Hay alguien que se acuerde de qué se trataba la pirámide de Maslow? No, yo no, solo me acuerdo, me suena el nombre nomás. A mí igual. Bueno, yo les recuerdo que tiene que ver con ciertos principios que lo usan, la economía lo usa con esta idea del economista capitalista, que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Entonces uno tiene que priorizar ciertas necesidades sobre otras. Y en la pirámide, las primeras necesidades son la de cobijo, alimentación, ¿cierto? Tener un techo, tener comida, después poder realizarse profesionalmente, y después la última es la autosatisfacción, en el fondo. Y que ahí en la parte más angosta estaría, en la punta estarían estos derechos, por ejemplo, los derechos culturales, el ocio, la necesidad de ocio, de tiempo de ocio. Que sería mucho menos importante, según Maslow, que la comida, por ejemplo. Pero hay otras personas que critican el modelo económico y critican esta escala, porque en el fondo, sí, uno no puede vivir de la música, pero tampoco puede vivir sin música. Uno necesita también tiempo de ocio, necesita autorrealización. No podemos ser solo pensando que comer, vestirse, calzar y las otras necesidades, porque somos personas integrales. Y necesitamos que se garanticen todos los derechos, no solo algunos. En la actualidad hay mucha crítica a esa pirámide, y incluso a la idea de que los productos son escasos y las necesidades son múltiples. Ahí hay algo que, si a alguien le interesa, por ejemplo, de la economía a escala humana de Manfred Magniff, que discute un poco ese tema, y hay otros autores más contemporáneos también que lo hacen. Entonces, pero aquí en la declaración estos principios no tienen jerarquía. Y eso también es como algo bonito de la declaración. Estos principios también son importantes. Y entonces todos estos principios, todos estos supuestos que vimos, tienen consecuencias jurídicas. ¿Ah? Los derechos humanos implican que los órganos del Estado no pueden traspasar los límites de los derechos humanos. Porque son atributos, como ya lo dijimos, inherentes a las personas y son superiores al Estado, ¿cierto? Y a cualquier organismo del Estado que esté ahí, ¿cierto? Impone que los sistemas jurídicos nacionales se adecúen a este sistema internacional. Y de esto, que lo vamos a analizar en la próxima clase, los tratados internacionales. Nosotros decimos que eran progresivos los derechos humanos, significa que han ido generando otros derechos a otros sectores de la población, como
hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Está la Convención sobre los Derechos del Niño, se llama así al principio, niño. Y también está la declaración de la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, y así hay otros tipos de acuerdos que vamos a analizar, los que tengan que ver directamente con el género. Y lo que yo quiero que vea, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver la tarea y ver ya con esta idea un poco más clara sobre los derechos humanos, sobre sus principios fundadores, sobre los tipos de derechos, ver cuáles son los que ustedes vincularon con el género. Yo hice el ejercicio también y coincidí varios con ustedes. Hay algunos que vieron menos de derechos, otros más vinculados. Voy a mirar acá así ahora al azar. Voy a tomar alguno que haya tomado muchos derechos y otros que haya tomado poco, así como para ver las diferencias. Y los por qué. Estoy abriendo las presentaciones. Se demora un poquitito. Ya. A ver. Me quedé pegado ahí. Ya, sí, este tiene muchos. Y este tiene otro. ¿Me escuchan? Profe, se escucha, pero la pantalla se quedó pegada. A mí se me ve la pantalla negra. A mí la profe se me quedó pegada. Profe, ¿te escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, te escucho bien. Ay, qué bueno. Pero no veo a la profe ahora. No, yo tampoco. No, ¿No estoy? No, no, no se ve. No. Solo negro. ¿Ahora? Profe, a mí se me ve, pero está pegado. No se ¿Está mueve. pegado? Sí. Está muy pegado. A mí no se me ve nada. Se ve todo negro. Sí. Ya. Voy a compartir la presentación. Es que yo veo pegado el Zoom. Que no cunda el pánico. No, no cunde. Ya viene, ya. Voy a hacer el viejo truco de cerrar y volver a abrir, ¿ah? El viejo. El clásico. y ella sale, no se cierra la sala.
Ah, no sé. Creo que sí. Sí, pues en No, teoría sí. no, pues no te da la opción de salir y cerrar la sesión. Si A uno veces se les el- pasa ¿cómo se llama esto? Cuando uno le traspasa la sala a otra persona. sí, uno puede dejar administradores. No, yo creo que va a tener que leerlas la profe nomás. No veo más Pero, opciones. pero inténtalo, a lo mejor funciona. No, tampoco puedo salir. ¿Qué? Ah, No me deja ni salir. atrapada. Estoy atrapada. El ciberespacio. No No, responde. tiene nomás lo que diga, profe, para que no perdamos tiempo tampoco. Sí, está muy apurado. Nope. Es que no me responde nada. Estoy tratando de compartir también y no. Profe, ¿y si apaga el internet y lo vuelve a prender? Sí, ese también Desenchufa es el otro viejo wifi. truco. Sí, voy a hacer eso. ¿Hola? Ay, sí.
¿Ahí Oh, me escuchan? Oh, no, no puede ser. Julito, tu micrófono murió de nuevo. Sí, ¿Me ven? sí, profe. Excelente. Ahora sí. Muy bien. Vamos a volver a grabar. Excelente. Está Valeria, Javiera, Elisier, no sé cómo se dice, Eliezer. ¿Y Camilo? No. ¿Ninguno? El Eli parece, el Eliezer. No, ¿Eliezer? no estoy. No vino. XD. Ya, pues, ahí está. Cuéntenos. El Camilo sabe. Ya, pues, no vamos a perder, ya. Ya. Lo que pasa Ya. es que nosotros dividimos los derechos humanos, dividimos los derechos humanos ¿Ya? que estaban relacionados con alguna diferencia, como que al leerlos entendiera que estaba distinguiendo entre hombre y mujer, ¿Ya? y después escribimos más abajo los que los igualaban, como que hablaba Ya. de hombre y mujer como una sola cosa. ¿Ya? Entonces nos dimos cuenta de que el único que los diferenciaba era el que está en la diapositiva 3, y de hecho era solamente el punto 2 del artículo 25 que hablaba sobre la maternidad. Ajá. Y pues eso, después le preguntamos en la clase sincrónica, le preguntamos si se refería a eso o al otro, y nos dijo que se refería al otro, a los que lo tratara como iguales. Ujú. Y pues son todos los que vienen, que son hartos. Cuéntenos. Ayuda, Eli, ayúdame, amigo. Ah, ¿Qué bueno, cosa? Gracias. ¿se escucha? Ah, Javi. Sí, Sí, ya. Ese era el primer artículo que salía al principio de la Declaración de los Derechos. Ujú. Y como vemos ahí, decía que todos los seres humanos nacen libres, son iguales en dignidad y derechos. Era como lo que, para mí, no sé, como que sintetiza lo que son los derechos humanos en sí, porque Ujú. casi todos apuntan a la dignidad y a que todos tenemos derechos, pero así también hay deberes que cumplir. Exacto. Y, y eso. Y acá habla que incluso independiente de la raza, del sexo, dice explícitamente. Ujú. Y que se debe tratar fraternalmente los unos con los otros, como que apunta a eso igual la declaración. Sí. El 2, Eli. el 1, hay que decirlo, no, solamente ustedes lo consideraron frente a los otros grupos. Hay artículos que se repetían. Yo también considero que el primero lo tiene súper explícito, entonces, porque el 1 habla en general, también. Y después acá el 2 también se repitió. Cuéntanos del 2. ya, el 2 lo consideramos, o sea, más que todo por la primera línea que dice toda persona tiene derechos y así empieza el texto. Entonces, como dijimos, toda persona, nos dimos cuenta de que según nosotros, para nosotros, como que englobaba a todos por igual, pues a todos no hacía distinción entre sexo, entre género y nada, sino que se refería a todos. Exacto. Y el de abajo como que nos da la razón entre comillas porque dice, además no será distinción alguna, anticondición política jurídica. Entonces eso hace como que resalta el ver a todos como que en verdad somos iguales, porque no debería haber como distinción entre nosotros. Exacto. Muy bien. ¿Qué otro artículo tienen ustedes? El 3, que tampoco lo repitieron, y que yo también yo considero que sí tiene que ver. Sí, o sea, tiene que ver porque habla de que todo individuo, o sea, bueno, quizás debería decir todo individuo, no sé, pero claramente se refiere a toda persona, a todo ser humano. Sí, Entonces, la libertad y si uno lo mira desde el punto de vista género, las mujeres, en términos prácticos, tenemos restringidas ciertas libertades y seguridades. Sí, hay con esta suerte de discriminación y sistema patriarcal,
Las mujeres, por ejemplo, no tenemos seguridad para caminar por la noche, cuando es un derecho humano, ¿no? Incluso tener cierto tipo de ropa, hay un montón de restricciones que violan este derecho humano. Sí, el tema de la seguridad igual, pues muchas mujeres, sobre todo mujeres bonitas, se sienten muy observadas durante toda su vida, pues. Se sienten súper inseguras cuando andan en la calle, en el centro. Cualquier hombre que ande solo es sospechoso. Y son todas, Camilo, no solo las mujeres bonitas, porque siempre para alguien es bonito el otro. O sea, siempre... ¿Qué te pasa con la fe? A ver. Todas las mujeres somos bonitas, además. Y no tiene nada que ver, o sea, porque los gustos son diferentes. Entonces, todas las mujeres en algún momento tenemos ese problema de seguridad en la calle. Y también incluso en lo doméstico, en el espacio doméstico. A veces hay mujeres que son violentadas en su espacio doméstico. Están súper inseguras dentro de su propia casa. De hecho, hay estadísticas que en tiempo de pandemia, en confinamiento, cuántos problemas de violencia doméstica hubo, ¿no? Sí, violencia intrafamiliar. Ajá, exacto. Otro artículo, el artículo 7, que este está repetido con los otros grupos. Cuéntenos. Te toca, Rulo. Este habla sobre la igualdad ante la ley y que, por ejemplo, si se llega a romper o a infringir alguno de estos derechos hacia una persona, tiene que ir a juicio por lo que hizo. No se puede atentar contra los derechos de los demás, ni provocar la discriminación que usa ahí esa palabra. Exacto. Y ahí, claro, desde el punto de vista de género, claramente nosotros solemos ser las discriminadas. Muy bien. El artículo 16, que ese sí también está como repetido con los otros grupos. ¿De qué se trata el 16? Que lo seleccionamos porque, bueno, en verdad dice hombres y mujeres, o sea que para nosotros fue como que englobaba a todos, y al final dice que todos a partir de una edad, ¿verdad?, tienen derechos de casarse, sin importar religión, sin importar nada. Entonces como que igual lo seleccionaba a todos dando igualdad, no haciendo como excepciones. No importa nada. Y averigua, ¿qué es lo que significa edad nubil? Si lo averiguamos. Sí, por supuesto. ¿Y qué es? La Vale sabía. La Vale dijo que era edad para casarse. Para casarse. Sí. Exacto. Y que depende, en la declaración es abierto, porque depende de los países establecen la edad. Es como es la edad de merecer. Que también se usa esa palabra, sí, exacto. Y ahí hay un tema que independiente de la raza, nacionalidad y religión, ¿cierto? Para casarse y fundar familia. Y ahí no dice sexo. Y ahí hay todo un tema que las minorías o la diversidad sexual apela a este artículo, porque en el fondo, en teoría, también podrían casarse personas del mismo sexo. Son humanas, tienen el derecho a casarse. Tienen el derecho humano a poder casarse y fundar una familia, casarse y adoptar. ¿Se fijan? Este derecho también tiene que ver con la diversidad. Y por otro lado, por ejemplo, los matrimonios arreglados o los matrimonios infantiles atentan contra este derecho. Y se fijan que también de alguna manera los derechos humanos nos hablan de esta cosa como universal y supranacional, que va más allá de la cultura local. O sea, hasta uno no puedes decir que por cultura, porque es tradición, existe el maltrato, el matrimonio infantil, entonces, bueno, es cultural, entonces no importa. No, pues importa porque es un derecho humano. Y esa tradición, por muy tradición, está atentando contra ese derecho humano. ¿Se fijan? Sí. Entonces, ahí, en este artículo hay dos elementos, desde la diversidad sexual y también el tema de la libre y pleno consentimiento para casarse. Que lamentablemente los dos son vulnerados constantemente en todos los países, en casi todos los países.
de alguna otra medida. El artículo 23 también es un artículo repetido, que los otros grupos también lo vieron. ¿Y nos cuentan? Sí, déjale. Ya, sí. Este igual engloba a hombres y a mujeres y también es una cuestión súper controversial porque dice toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. Y de partida, cuando a una mujer la van a contratar es mucho más difícil que la contrate por muchas razones, pero también por el hecho de ser mujer, por el hecho de que pueda tener hijos, por el hecho de que pueda embarazarse, etc., etc. Entonces, como si se embarazara sola. ¿Cómo? Como si se embarazara sola. Claro, como si se embarazara sola. Y dice también la libre elección de su trabajo, siendo que en verdad no es así, porque hay eslabones a los que ellos no pueden llegar, o muy, muy, muy raramente llegan, porque igual hay de todo en todos lados. Sí. Y hay muchos trabajos que están sexualizados. Exacto. ¿A qué género lo practica? Y esto de que igual salario, igual paga. O sea, igual trabajo, igual paga. Y acá también tampoco se cumple. Y también nosotros podríamos pensarlo un poco más allá, que claro, no tiene que ver con el género, pero tiene que ver con violación a los derechos humanos de las personas que viven en condición de discapacidad. No están en igual, ellos no tienen, o sea, es como la paridad, por ejemplo, que hay que hacer una acción para poder que existan más mujeres en política. También en el trabajo hay que hacer acciones para que las personas tengan ese derecho garantizado, todas las personas, incluso las personas que tienen algún grado de discapacidad. Y eso tiene que ser, el Estado tiene que ser garante de eso. Y por eso, por ejemplo, tampoco puede ser todo dedicado a la libre empresa, porque si es por la empresa, le sale más caro, no contratan a mujeres que se embarazan, no contratan a personas en discapacidad porque tienen que implementar ciertas cosas, pero tienen que hacerlo, porque existen y porque son sus derechos. Y hay que hacerlo. Si no van a ser puros hombres trabajadores, no corresponde. Entonces ahí hay un elemento y también con la no discriminación y la inclusión en el amplio aspecto de la palabra. El artículo 28, que ustedes nomás lo seleccionaron, cuéntenos. Que yo también estoy de acuerdo. Ese lo seleccionamos igual por cómo comienza. Como dice, diciendo, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. También como que nosotros lo seleccionamos porque en verdad diciendo toda persona no hace excepción, pues no está nombrando ni género, ni sexo, ni nada de eso, ni país, ni nada, solamente dice toda persona. Entonces como que engloba todo. Claro. O sea, todos tenemos derecho a que haya un orden social e internacional que nos respete todos estos mismos derechos. Exacto. Y finalmente tienen el artículo 29. ¿Qué onda, la Rulo se murió? Sí, estoy leyendo. Dice que puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y eso muchas veces hoy en día no lo pueden hacer las personas. Por ejemplo, los que quieren, no sé, demostrar como la expresión de género que hablaba usted la otra vez, eso tiene que ver también con la personalidad de las personas. O que, por ejemplo, las mujeres no pueden andar, no sé, con tal ropa. Y si eso es una forma de expresar su personalidad, debería poder hacerse, pero no siempre se le deja ni a hombres ni a mujeres. Exacto. Sí. Y expresar la sexualidad, expresar, por ejemplo, el amor. También hay sociedades que ni siquiera le dejan a personas de diferentes sexos. Hay sociedades que, por ejemplo, que tienen tradiciones religiosas que no dejan ni siquiera a personas del mismo sexo. Entonces es complejo. Muy bien, muy buen trabajo. En general todos los trabajos los vi y bien. Y para terminar, voy a mostrarles otro pequeño video. No, acá, tengo que ponerlo primero acá.
Este. No. Este. Sobre qué es una síntesis de todos estos derechos humanos. Mientras tanto, le voy a preguntar, ustedes, futuros profesores de biología, conocen a Humberto Maturana, ¿no? Sí. Les cuento una anécdota. ¿Conocen que él tiene una anécdota en relación, o sea, no una anécdota, pero él habla de los derechos humanos, y hay una anécdota en relación a eso, que él dice que, le dice a los estudiantes que él agregaría 2 derechos humanos a esta declaración de derechos humanos. Él dice que él agregaría el derecho a equivocarse y el derecho a cambiar de opinión. Que a mí también me parece, lo cito ahora a colación porque me parece interesante. Creo que estaría muy Derecho, bien lograr ese pago, claro. Derecho a equivocarse, pero claro, todos somos personas y tenemos derecho y equivocación también. Es que esta idea como del exitismo, de la perfección, también nos perjudica también, ¿no? Al cambiar de opinión, también es un derecho, según Maturana. Y también dice un tercero, pero ese es más como a la chacota, no lo dice tan en serio, dice que a irse sin que se ofendan, a irse de una reunión sin que se ofendan. En fin, voy a poner el videillo. ¿Por qué no me aparece? Ahí estoy, ahí está. Supongo que es ahí está. Este es cortito, que es una síntesis de los derechos humanos.